adolescente es como es. Ciertamente, eh, la adolescencia es parte del desarrollo, es una etapa del desarrollo, así como lo vemos los niños pequeños, así como el embarazo es parte del desarrollo, así como la infancia temprana es parte del desarrollo, la adolescencia es parte del desarrollo de los seres humanos. Y lo que atañe a la salud mental tiene que ver principalmente con el neurodesarrollo de los adolescentes. Ahora, crecer en la adolescencia con una condición, pues obviamente conlleva un peso mayor a nivel de los procesos de desarrollo, y yo creo que es importante pues tomarlo en consideración porque supone un reto mayor. Viendo un poquito las cifras, de acuerdo a lo que nos dice la OMS, sabemos que en el mundo 1 de cada 7 jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental, que se supone que llega a ser hasta el 13% de la carga mundial en este grupo etario, ¿verdad? Eso es muy importante de la morbilidad. Eh, Quiere decir entonces que 1 de cada 7 podría tener una condición. La depresión, la ansiedad, los trastornos del comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los jóvenes, entre los adolescentes, siendo la consecuencia última más grave y temida, pues el suicidio, sabiendo que es la cuarta causa de muerte en el mundo de los 15 a los 29 años, ¿verdad? Y aquí resaltan ellos un poco la importancia de ocuparse, ¿verdad? Si yo no me ocupo, pues va a ser muy grave, pero si me ocupo de la salud mental, pues todo va a ir mejor. Ok. Algunos adolescentes corren mayor riesgo de padecer trastornos de salud mental a causa de sus condiciones de vida o de una situación de estigmatización, discriminación, exclusión o falta de acceso a servicios y apoyo de calidad. Entre ellos se encuentran los adolescentes que viven en lugares donde hay inestabilidad o se presta ayuda humanitaria, los que padecen de enfermedades crónicas, trastornos del espectro autista, discapacidad intelectual u otras afecciones neurológicas. Y aquí es donde nosotros hablamos, ¿verdad? Esto es este es un poco lo que ha analizado la OMS. Aquí es donde entran las condiciones como el síndrome de Tourette, ¿verdad? Hablamos de que aumenta el riesgo de trastornos a la salud mental en cualquier momento de la vida, condiciones de fondo. Y el síndrome de Tourette ciertamente en muchas ocasiones genera estigmatización, discriminación, exclusión y rechazo, ¿verdad? O sea, no es raro para los jóvenes que lo sufren de vistos de forma extraña en la calle, que las personas vuelvan a ver raro a aquellos que están teniendo algún movimiento repetitivo, algún gesto, alguna situación. Y ciertamente con el tiempo, pues esto puede convertirse en algo que más allá de los determinantes biológicos, podría generar una condición de salud mental. Recordemos que los determinantes biológicos es que nosotros sabemos que sin necesidad de que exista un estresor existencial, por así decirlo, hay determinantes biológicos tales como el aumento de riesgo de condiciones como el trastorno por déficit atencional y los trastornos de control de impulsos como parte de las condiciones, por así decirlo, hermanas del síndrome o el trastorno de Tourette, los cuales pues vamos a tener que ir pues resolviendo en el tiempo. Bueno, esta es como una breve introducción para ver un poquito que tenemos esta condición especial, ¿verdad? Los chicos que tienen Tourette, pero todos los adolescentes entran en una condición especial y eso es lo que yo quiero conversar hoy, porque los papás siempre me preguntan, ok, entonces, esto es por la adolescencia, ¿qué es lo que quiere decir ser adolescente y por qué los adolescentes se comportan como se comportan, tengan o no cualquier condición? Entonces, la adolescencia es un momento particular para notables transformaciones morfológicas y funcionales en el cerebro. Ya empezamos con las palabras raras, pero aquí básicamente lo que estamos diciendo es un momento donde hay muchos cambios a nivel del desarrollo del cerebro, tanto en su forma como en cómo el cerebro se va desarrollando. Y esta imagen, pues un poquito señala áreas del cerebro y en todas estas áreas va a haber cambios a lo largo de la adolescencia, bueno, realmente en todo el neurodesarrollo. ¿Qué determina cómo piensa, siente y se comportan los adolescentes? Pues muchas cosas. Las hormonas, muchas veces los papás dicen, son las hormonas de la adolescencia, uno mismo dice, las hormonas de la adolescencia, por supuesto que las hormonas son determinantes. La realidad económica, pues sí,
el entorno en el cual las personas se desarrollan, el estresor económico y social que viven las personas es un determinante para el desarrollo durante la adolescencia. Fuerzas culturales y psicosociales, totalmente. Recordemos que el entorno social se vuelve un determinante muy importante en la funcionalidad de los adolescentes, llegando a un punto donde la socialización con pares y externas se vuelve algo más importante en la adolescencia que la funcionalidad o las relaciones e interacciones dentro de la casa, dentro de la familia. Existe, por supuesto, durante la adolescencia cambios en la forma y función del cerebro y cambios biológicos esperados relacionados con la adolescencia. Entonces tenemos una serie de cambios internos y externos que van a determinar por qué los adolescentes se comportan como se comportan y se sienten como se sienten. A nivel de la evolución, nosotros sabemos que entre especies, ¿verdad? Seres humanos y otras especies, estos roles evolutivos se han mantenido en el tiempo, ¿verdad? Sabemos que existe en la adolescencia un aumento en la interacción dirigida y relacionada con pares. ¿Qué quiere decir esto? De nuevo, el interés. El interés de los adolescentes se dirige, sus ojos se vuelven hacia interactuar con otros adolescentes. Cómo funcionan con amigos, cómo funcionan con los compañeros. Aumenta, y esto ocurre no solo en humanos, sino también en otras especies, la necesidad de pelear con los papás. Está biológicamente determinado. La búsqueda y la exploración de cosas nuevas. Y uno llega y les dice a los chiquillos, bueno, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Y por qué probaste el otro? Pero ya vos sabías qué tal cosa, pero bueno, era novedoso, y entonces van probando y buscando y jalándose tortas. Búsqueda de nuevas sensaciones y de riesgo. Empiezan a explorar el mundo y a buscar más cuestiones novedosas, ¿verdad? Y un aumento de consumo de sustancias mediada por los padres, ¿verdad? De nuevo, en esta exploración se ha visto que aumenta esta mediación de los padres en que los chicos empiecen a buscar y experimentar cosas en esta interrelación que tienen con el resto de las personas. Entonces, como ustedes ven, está determinado ya biológicamente. Entonces, a nivel de descubrimientos biológicos, ¿qué sabemos novedoso? Bueno, hay una mezcla entre la expansión del desarrollo cerebral y la regresión de algunas partes del cerebro. Se producen más neuronas y conexiones de las neuronas de las que vamos a tener uno en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que haya una mejor conectividad entre las neuronas para que más adelante el cerebro se acomode. Para explicar esto un poquito, y no quiero pues entrar mucho en detalle, pero yo creo que es importante entenderlo, cuando el niño se va desarrollando, el cerebro va generando una serie de conexiones excesivas. Las neuronas son, por así decirlo, más peludas, están llenas de brazos que se conectan más con otras neuronas, lo cual asegura que hayan conexiones. Sin embargo, conforme nosotros nos vamos desarrollando, estas conexiones tienen que ser más específicas y más eficientes. Y la adolescencia se trata de eso, de que el cerebro madure. Cuando nosotros decimos, es que ese cerebro tiene que madurar, este niño tiene que madurar, estamos hablando de este proceso donde estas neuronas se van adelgazando y se van estilizando y van convirtiéndose en máquinas eficientes de comunicación entre sí. Todo depende de las neuronas, porque de ahí es donde pensamos, ahí es donde sentimos, ahí es donde ocurre todo. Mientras más eficientes son mejores, pero esta eficiencia genera una sensibilidad que da cambios del comportamiento que vamos a ver un poquito más adelante. Hay otra palabra mágica que utilizamos nosotros, otra palabra interesante, que es la neuroplasticidad. Mientras más jóvenes somos, más hay de esto. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cerebro es más adaptable. Quiere decir que nuestro cerebro se acomoda mejor a las situaciones, aprende más. ¿Cuál es la expresión que utilizamos muy frecuentemente? Es que ese chiquito es como una esponjita. La esponjita habla de neuroplasticidad, como yo me adapto a las situaciones, ¿verdad? Entonces, alteraciones de tiempo de respuesta y activación que ocurren durante las modulaciones a corto plazo. Bueno, esto es un poquito la descripción neurológica. Aquí lo importante de la neuroplasticidad es lo que nos permite adaptarnos a las experiencias. Entonces, lo que un joven va viviendo en su desarrollo, pues se va acomodando y se va adaptando. Lo que pasa es que a veces esta adaptación puede ser sana o a veces esta adaptación puede ser no sana. Entonces, las experiencias sí van a determinar cómo esta neuroplasticidad permite que el cerebro se vaya desarrollando. Esto que se traduce como aciruelamiento, digámoslo así, es una situación donde el cerebro pierde hasta la mitad de sus conexiones, mientras otras partes del cerebro no se modifican, y entonces hay como una especie de recableado cerebral. Este recableado genera un patrón ya más parecido a los de los adultos.
Entonces, ¿qué es lo que hace? Que al recablearse el cerebro, al haber menos conexiones, se gasta menos energía y las conexiones cerebrales se hacen más sencillas. Es muy interesante. El cerebro, conforme uno va creciendo, tal vez se aumente de tamaño, pero las zonas de la corteza que más trabajan se van más bien adelgazando porque estas situaciones ocurren. Esto es, no quiero enredarlos con esta parte, pero es nada más como tener una idea de que hay cambios en la forma del cerebro muy importantes. Hay otras neuronas que van creciendo y se van desarrollando, generando más conexiones en el tiempo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que van a haber cambios en la velocidad del flujo de la información en el cerebro que va a afectar la conectividad funcional. Entonces, muchas veces temas que afectan la conducta de los jóvenes tienen que ver porque como estas neuronas se están estirando, se están desarrollando, unas se están encogiendo y unas están creciendo y unas conexiones se van y otras vienen, eso genera cambios en las emociones y en el comportamiento normales de la adolescencia. Entonces, la primera parte es eso, o sea, cómo las conexiones del cerebro se van convirtiendo cada vez en menos, así se va chapeando, por así decirlo, el cerebro, para permitir una mayor plasticidad y una mayor adaptabilidad. La otra parte del desarrollo que es muy importante, y tranquilos, no son tantísimas, son estas dos las partes más importantes, es esta que se conoce como la mielinización. La mielina es una sustancia blanca enriquecida con grasa que facilita la conducción neuronal y recubre los axones de las neuronas, que son los troncos de las neuronas. Genera mayor velocidad de eficiencia en la conducción nerviosa y disminuye la energía consumida en la sinapsis. La comunicación entre las neuronas. Este proceso donde estas neuronas se van forrando o cubriendo de mielina en la adolescencia es fundamental. Nosotros muchas veces cuando ustedes van a las consultas se habla de que, bueno, es que se está mielinizando. Sí, se está mielinizando porque está desarrollando. De hecho, nosotros podemos hablar del proceso de mielinización de la mano con el desarrollo. ¿Cómo? Porque la mielinización va de arriba hacia abajo. ¿Cuáles son las últimas neuronas que se mielinizan? Las que son más lejanas al cerebro. Por eso, cuando nosotros vemos las habilidades de desarrollo de los niños, por ejemplo, las primeras habilidades tienen que ver, y dando un ejemplo tal vez un poquito burdo, es de las primeras cosas que los niños hacen es sostener cabeza, darse vuelta, este tipo de cosas. De lo último que el niño logra desarrollar, por ejemplo, es el controlar esfínteres en esta primera etapa de desarrollo. Eso es porque la mielinización va de arriba hacia abajo. En la adolescencia, el proceso de mielinización es un poco más específico y conforme va terminando por ahí de los 18 a 22 años, pues se habla de que las personas maduran. Entonces, en resumen, esta mielinización junto con este aciruelamiento, digamos, del cerebro, adelgaza la corteza cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que es una corteza cerebral madura y más eficiente. ¿Para qué sirve? Porque la materia gris al adelgazarse antes de la adolescencia se relaciona con una maduración de las habilidades motoras y sensoriales. El proceso es intensificado en la corteza prefrontal encargada de las funciones cognitivas avanzadas. La corteza prefrontal es una zona del cerebro que se encarga de las funciones más elevadas y es donde nosotros regulamos nuestras acciones o las funciones ejecutivas. En personas que tienen déficit de atención o síndrome de Tourette, por ejemplo, la corteza prefrontal es donde vamos a tener mayor compromiso, ¿verdad? La adolescencia es una época donde nosotros esperamos que este proceso de mielinización y de desarrollo a nivel prefrontal pues mejore. Por eso nosotros sabemos, y tal vez para verlo un poquito más sencillo, que condiciones como el déficit de atención, más del 50% de las conductas de los jóvenes van a mejorar en hiperactividad e impulsividad acercándonos a los 18 años. Cuando nosotros estamos saliendo de la adolescencia, muchos de los jóvenes mejoran. ¿Qué pasa con el trastorno de Tourette, con el síndrome de Tourette? Sabemos que más del 66% de las personas con Tourette o más, después de los 18 años, la mayoría de los síntomas se van a ir. ¿Por qué? Porque ya ocurrió este proceso de desarrollo. Mientras estamos en la guerra del desarrollo, hay más síntomas. Pero cuando salimos de esta etapa del desarrollo, a nivel sintomático, las personas mejoran mucho su sintomatología, ¿verdad? Hay otras zonas, como por ejemplo la amígdala, que se encargan de la regulación de las emociones, especialmente lo que tiene que ver con defensa, enojo y evitación de ciertas conductas.
Entonces, estas zonas que se estimulan en la adolescencia, hay una zona que se conoce como la amígdala que tiene que ver con los estímulos sociales. Esto quiere decir qué tanto le interesa, qué tanto responden hacia la socialización, que era lo que estábamos conversando. El estímulo aversivo, que quiere decir qué es lo que a mí me va a detener o qué es lo que yo voy a rechazar o qué es lo que me va a dar miedo. Y estímulos emocionales. La otra zona que se va desarrollando son las neuronas dopaminérgicas encargadas de los estímulos gratificantes de la atención y la concentración. Entonces, en la adolescencia estamos desarrollando habilidades de socialización, cómo controlar impulsos, cómo respondemos a las reglas y a los límites y cómo manejamos emociones. Tal vez un poquito, en resumen, esas son las grandes áreas de la madurez. Control de impulsos, socialización, seguimiento de reglas, instrucciones, incluirnos a nivel social y cómo respondemos ante cierta gratificación y autocontrol. Entonces, ¿qué ocurre durante la adolescencia? Durante la adolescencia tenemos un aumento de la reactividad emocional a las recompensas y poca respuesta a estímulos adversos o consecuencias. En otras palabras, cuesta más manejar los límites de los adolescentes. Responden menos a los límites como los conocimos en la infancia y responden más a las emociones. Al mismo tiempo, tienen menor capacidad de control del conocimiento. De nuevo, los adolescentes durante la adolescencia, valga la redundancia, van a responder menos a nuestra autoridad y a nuestro enojo y a las herramientas de la infancia y van a responder más a otro tipo de estímulos porque tienen menos capacidad de control durante este momento en lo que terminan de desarrollar su madurez. Entonces, el control cognitivo lo que nos habla es de qué tanto yo pienso antes de actuar, de qué tanto mi cerebro me regula. Al tardar la corteza en desarrollarse, o sea, al llevarse unos años durante la adolescencia para controlarnos, esto genera que tal vez los chicos se desarrollen bien en el aprendizaje, pero en situaciones donde hay mucha demanda, en situaciones donde hay presión académica, presión familiar o mucha excitación y emociones, podría fallar este autocontrol, esta autorregulación y pueden alterarse emocionalmente. Situaciones estresantes disminuyen la actividad de la corteza prefrontal y el aumento de las regiones subcorticales. ¿Qué quiere decir esto? En resumen, todo esto lo que quiere decir es que un adolescente es más sensible al estrés. Puede ser muy capaz intelectualmente, puede ser muy bueno en muchas cosas, pero si lo sobrepresionamos o se sobreexalta por alguna situación, hay más posibilidades de que se descontrole emocionalmente. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto adolescentes que son el excelente estudiante, que es el chiquillo súper bueno, pero de repente empieza a tener estos cambios de ánimo y empieza a explotar y de repente está muy alterado, de repente está muy tranquilo? ¿Qué es lo que lo está alterando? Bueno, la sumatoria, ¿verdad? Que la carga académica, que lo cambiaron de grupo, que los amigos no le hablan, que de repente se enredó con una chiquilla y no le salió. Este tipo de estímulos emocionales en los adolescentes tiende a tener repercusiones muy altas a nivel emocional. Por ende, vamos a tener picos emocionales y por eso los adolescentes responden tanto. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa ocurre durante la adolescencia? En todos los adolescentes, que aumenta la búsqueda de gratificación. ¿Qué quiere decir esto? Que los adolescentes buscan emociones que les vayan a ser gratificantes. Videojuegos, sustancias, socialización, comida, deporte. O sea, el adolescente está buscando, y el pico es entre los 14 y 15 años, una serie de estímulos que vayan a generar gratificación, ¿verdad? En algunos casos, esto explica la búsqueda del riesgo que muchos jóvenes pueden tener. Incluso la gratificación al dulce se ve incrementada entre los 11 a los 15 años, ¿verdad? Yo conozco cualquier cantidad de chiquitos adictos a los confites, a las gomitas y a todo este tipo de cosas durante la adolescencia. Es casi como que la emoción es tener dulce a la par. No todos, cada uno lo va a hacer a su manera. Pero esta es una etapa donde aumenta mucho esta búsqueda de gratificación y a veces uno como papá se asusta un poco y dice, bueno, ¿esto qué va a pasar? Pues la mayoría de estas cosas son transitorias, pero sí tenemos que saber que entonces es normal que haya más cambios emocionales, que haya más búsqueda de gratificación como parte normal del desarrollo adolescente. Ahora, ¿qué quiere decir esto de los estímulos aversivos y consecuencias negativas? Quiere decir que los adolescentes responden menos a los límites como antes. Por ejemplo,
Antes se le decía, bueno, un ejemplo, si haces esto, vas a tener una consecuencia negativa. El niño decía, bueno, ok, y hacía lo que los papás decían, aunque fuera regañadientes. Muchos adolescentes ya uno les dice, te va a pasar tal cosa, y el adolescente, ¿qué es lo que dice? ¿Y qué? Entonces, la respuesta, y uno dice, chiquillo más desafiante. Bueno, sí, es normal. El adolescente en este momento tiene menos miedo a ciertas cosas. La amígdala, que es la encargada de generar esta sensación de miedo a la consecuencia, no tiene tanta intensidad. Entonces, por así decirlo, nos pierden el miedo o a las consecuencias que nosotros podemos poner. Son menos reactivos a las consecuencias negativas. Lo interesante es que la corteza frontal, ¿verdad? La zona pensante del cerebro, por así decirlo, se activa con castigos fuertes y sanciones en adultos, mientras que en los adolescentes solo lo hace con castigos muy fuertes. Entonces, hay que tener un poco de cuidado en esta parte. O sea, ellos van a responder, pero solo si es de mucha intensidad la consecuencia. ¿Dónde responde? Por ejemplo, en el chico que pasa mucho jugando videojuegos y de repente los papás me dicen, bueno, es que me da terror hacer la consecuencia última. ¿Cuál es la consecuencia última? Quitarle los electrónicos del todo. Esto va a ser visto como un castigo fortísimo que va a tener consecuencias fortísimas. Ahí sí va a tener una descarga, una respuesta amigdalina, van a liberarse una serie de sustancias y la respuesta del adolescente va a ser desmedida. Entonces, muchas veces hay jóvenes que siempre han sido como adecuados, como nobles, como tranquilos, y en la adolescencia son más sensibles a las consecuencias y a veces algunas consecuencias pueden darnos o generar cambios del comportamiento extremos. Y los mamás me dicen y los papás, bueno, pero es que este chiquito nunca era así y de repente viene y tiene esta explosión. Bueno, es porque en este momento de la vida el tipo de consecuencia que se está aplicando genera una respuesta exagerada. Entonces, ellos no responden igual que los adultos. O sea, para lograr acercarnos a un adolescente, no es tanto por las consecuencias negativas. De esta parte, sí hay que ser firmes, pero tengo que entender que ya no es lo mismo cuando yo les diga, si haces esto, te pasa esto. O sea, la autoridad no funciona tanto así. E interesantemente, la autoridad funciona más con entes externos a la casa que los entes dentro de la casa. Entonces, la capacidad de respuesta al estímulo negativo es desarrollada en etapas tardías. O sea, ya nosotros después de la adolescencia empezamos a entender que, por ejemplo, yo no puedo hacer esto porque voy a tener una consecuencia negativa, entonces mejor no lo hago porque yo no quiero meterme en problemas con la policía o con las autoridades, ¿verdad? O con mis jefes. Lo positivo, en la adolescencia, el refuerzo positivo es más efectivo. A los adolescentes les sirve mejor el estímulo, la motivación. O sea, yo les entro por lo que les gusta. Si los motivo a hacer cosas positivas, tengo mejores respuestas conductuales y cognitivas que si estoy tratando de poner consecuencias negativas a lo que hacen. En otras palabras, los castigos no es como uno entra con los adolescentes, uno entra por el refuerzo positivo, ¿verdad? ¿Qué es lo negativo? El aumento en el riesgo de generar dependencia a las sustancias por esta búsqueda y exploración de refuerzos positivos que me hagan sentir mejor. Entonces, si me doy a entender bien, es que en esta etapa, este bajo temor al riesgo y a las cosas peligrosas los pueden poner en riesgo de situaciones peligrosas y al mismo tiempo disminuyen las posibilidades de que yo pueda ponerle límites más graves a los chicos. Pero por otro lado, es una buena época para trabajar el refuerzo positivo, eh, donde sí tenemos que tener especial observación de que el riesgo a conductas de riesgo pues se aumenta, entonces hay que tener como cuidadito por ahí. Ok, la amígdala, de nuevo, esta zona encargada de la regulación de las emociones, es frecuentemente activada por estímulos sociales. Entonces, de nuevo, los chiquillos, ¿en dónde están? Su cabeza está en el core, su cabeza está con los amigos, su cabeza está con estar integrado, ya sea que tengan o que no tengan, o el deseo que tienen de integrarse socialmente, o redes sociales, por ejemplo, que también es otra forma, otra vía de integrarse socialmente. Los adolescentes responden con mayor activación en relaciones con los pares. O sea, se activan más las emociones cuando están con pares. La capacidad de tomar decisiones racionales alcanza niveles adultos en la adolescencia media. Ok, ya después de los 16 años, como que ya comienzan a tener un poquito más de capacidad para tomar cierto tipo de decisiones. Se reduce la capacidad en situaciones de estrés emocional y excitación causando cogniciones calientes. En otras palabras, un adolescente, cuando va en este proceso de madurez, a la mitad de la adolescencia, ya toma mejores decisiones, cuando está tranquilo y cuando todo está bien. Responde mucho a lo social, a lo externo, entonces ahí hay más probabilidades de que responda mejor a un profesor con el que se lleva bien, a su grupo de compañeros, al papá del amigo, que a uno mismo. Si está tranquilo y toma decisiones ya un poquito más maduras. Pero
se reduce la capacidad de toma de decisiones y de función cuando están muy exaltados emocionalmente. Entonces vienen las cogniciones calientes o las malas decisiones, ¿verdad? Entonces es una época donde ahí van, los vemos que ya casi está saliendo de la adolescencia, ya está decidiendo mejor, ya está haciendo estas cosas mejor, pero de repente cuando hay una carga emocional, pues puede que sus decisiones se echen para atrás un poquito. Los pares, ¿verdad? Los compañeros, los amigos, la gente que está alrededor de los jóvenes tiene la capacidad de inducir cogniciones calientes, o sea, puede ponerlos peor, y esto puede llevar a conductas de riesgo. Generalmente los adolescentes tienen más posibilidades de desarrollar conductas de riesgo en presencia de los pares, y a eso nosotros le llamamos presión social. Por eso son más vulnerables o más influenciables, porque en ese momento de la vida responden mucho a lo social y de nuevo su cerebro no ha llegado al punto de desarrollo donde no pueden tomar con claridad todas esas decisiones, entonces no son los mejores decisores, por así decirlo, en ese momento, y se meten en problemas. En cuanto a la plasticidad cerebral, que es el otro punto del desarrollo, ¿verdad? En la infancia es un poquito más rígida. En la adolescencia hay mayor plasticidad que permite ser un poquito más flexible en ciertas cosas y tiende a estabilizarse en la vida adulta. La mielinización y este aciruelamiento son mediados por las experiencias. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ocurre en mi vida va a afectar los procesos cerebrales. La plasticidad cerebral quiere decir que cosas buenas, cosas que me estimulan positivamente, van a generar un mejor desarrollo en este momento de modificación de la forma de mi cerebro y de la comunicación de mis neuronas. Pero las cosas negativas pueden incidir negativamente. Trauma, rechazo, maltrato, situaciones negativas. Entonces son cosas que tenemos que tener mucho cuidado en esta época, porque si se sostienen por mucho tiempo, van a afectar la forma en la que mi cerebro se desarrolla hacia o de cara a la vida adulta. Entonces recordemos que sigue siendo un cerebro muy vulnerable, aunque al adolescente lo veamos más grande, aunque lo veamos más fuerte, aunque ya tiene cambios de voz, aunque está peludo, barbudo y bigotudo, así como el doctor, a nivel del cerebro todavía sigue siendo un cerebro muy, muy sensible a los cambios y a las situaciones. Entonces hay que tener cuidado en ese momento de que siguen siendo vulnerables ante la forma en la que nosotros hablemos con ellos, siguen siendo vulnerables ante lo que está pasando a su alrededor y requieren de supervisión y de protección. Aunque, como les digo, aunque físicamente sean muy viejillos, todavía siguen siendo vulnerables e influenciables y ese cerebro necesita tiempo para llegar a desarrollarse. ¿Y cuánto tiempo necesita? Hay quienes dicen hasta los 21, hay otros que han encontrado que hasta los 24 o 25. Imagínense que este es un proceso largo y enredado, ¿verdad? Pero se siguen desarrollando y nosotros vamos viendo cada vez más, por ejemplo, situaciones en muchachos que ya salieron del colegio, que ya son mayores de edad, que ya entraron a la U, y nos sentamos a hablar con muchachos de 22, 23 años y es como hablar con chiquillos de 15. Entonces sabemos que ese proceso neuromadurativo, ahí va. No es que tengan ninguna enfermedad grave ni nada de eso, sino simple y sencillamente que este es un proceso de maduración. Entonces, hay que tener como esa precaución ahí nosotros un poquito, porque igual, aunque físicamente o emocionalmente me desafíen, de la forma en la que yo los trate sí va a determinar que yo me convierta en algo que los traumatice o que los estimule y los influencie positivamente. Bueno, esta parte yo creo que no viene tanto ahí al caso. Quería enseñarles una diapositiva muy interesante que yo creo que es la que me gusta más, pero me quedo aquí torcida. Entonces, ¿cuáles son los determinantes en este contexto de desarrollo de los adolescentes para la salud mental? Y hablemos de adolescentes en general, porque para mí las personas tengan o no tengan una condición, van a desarrollarse igual. La condición lo que puede determinar, ahora que ya vimos toda esta parte, es que haya más estrés durante la adolescencia y mayores factores que los pongan en riesgo de tener alguna condición o que sean más vulnerables emocionalmente. Pero en todos funciona igual. Existen determinantes de salud mental. La adolescencia es un periodo crucial para el desarrollo de hábitos sociales y emocionales importantes para el bienestar mental. Algunos de estos son la adopción de patrones de sueño saludables. Pleito número 1 de los papás. Levante la mano los adolescentes que tienen patrones de hábitos saludables. Casi nadie. Realmente es una etapa donde también los hábitos de los patrones de sueño se ven alterados y todos tienden y quieren dormirse más tarde y se levantan más tarde, les cuesta más levantarse. Y esa guerra, pues ya es una guerra y es una batalla noble que tenemos que
que llevar, o sea, hay que tratar de establecer y desarrollar patrones de sueños saludables porque esto da salud mental. Los jóvenes, cuando no duermen bien, esto puede afectarlos emocionalmente, pero también sabemos que la afectación emocional afecta el sueño. Muchas veces yo sé que un joven está mal emocionalmente porque su sueño se afecta. Entonces, cuando me dicen, no, es que está con insomnio, está durmiendo mal, está durmiendo muy poquito, está aquí, está allá, ya nosotros sabemos que ese es un factor de riesgo de que es algo que nos indica que algo no va muy bien por ahí. Hacer ejercicio regularmente. Ese es mi otro pleito, pero es algo muy importante. Los hábitos, el ejercicio genera eh, una estabilidad emocional muy importante. Es de estas cosas que favorecen la flexibilidad cognitiva, favorecen la mielinización, tiene beneficios desde el punto de vista conductual, social, autoestima, en todas las áreas, independientemente de las condiciones o capacidades que yo tenga para la actividad, porque yo puedo entender que tal vez no todos tenemos aptitudes físicas para hacer todos los deportes, tenemos que tratar de ser activos porque sabemos que eso nos ayuda. Es más, pasándonos al otro lado de la vida, en las zonas azules, por ejemplo, que son estos lugares donde la gente vive más de 100 años, ¿cuáles son dos factores comunes en todas estas personas? Dentro de todos los otros que han descrito, la alimentación y la actividad física. Si la persona es físicamente activa, es más sana, vive más, duerme mejor, todo se acomoda. Desarrollar habilidades para mantener relaciones interpersonales. Esa es otra cosa muy importante en esta época de la vida. Recordemos que la adolescencia se trata de desarrollar relaciones interpersonales. Se trata de que aprendamos a vivir en comunidad, de que podamos ser independientes, salir de nuestra casa, alcanzar y obtener nuestras propias cosas. Ese es otro determinante de salud mental. Aprender a hacer frente a situaciones difíciles y resolver problemas. Una de las principales causas de crisis en los jóvenes es esa. No poder resolver un problema y como no logré resolver mi problema, entré en la crisis. La gran mayoría de las consultas que yo atiendo en adolescentes tienen que ver con situaciones donde los jóvenes no pudieron hacerle frente a ciertas situaciones que se convirtieron en crisis, las cuales se convirtieron en condiciones de salud mental. Y no estamos diciendo ni esperando que los chicos sean capaces de resolverlo todo en la vida. Muchas veces es simple y sencillamente que sepan con quién hablar, o a quién decirle, o a quién pedirle un consejo, o que hayamos logrado tener la suficiente confianza de que el chico tal vez no supo resolver la situación, pero supo con quién ir a hablar, de quién aconsejarse adecuadamente. Entonces, no tenemos que esperar que ellos sean perfectos y lo hagan todo, pero sí que empiecen a tener como estas herramientas para ellos aprender a defenderse en la vida. Y finalmente, aprender a gestionar las emociones. Esto es un reto, yo creo que incluso hasta para nosotros mismos, o sea, es un proceso de toda la vida, pero es parte de la idea, que aprendan a gestionar sus emociones. Se supone que con el desarrollo, pues, alcanzamos destrezas para la gestión de las emociones, pero es un proceso de tiempo. Es importante contar con un entorno favorable y de protección en la familia. De nuevo, aunque durante la adolescencia la familia no seamos los favoritos, la idea es estar ahí y que ellos sepan que podemos estar para sus necesidades, que pueden conversar con nosotros, que no vamos a estarlos regañando, castigando y juzgando por todo lo que hacen. Un entorno favorable en la escuela y en la comunidad en general, ¿verdad? O sea, otra de los grandes retos que tenemos es la adaptación a los colegios. Ahorita nuestro principal obstáculo y detonante caótico mundial fue el tema de la pandemia. Después de la pandemia hemos visto que para todos los chicos, indistintamente de sus condiciones de fondo, el regresar a las aulas ha sido complicado, teniendo muy diversos desenlaces. Muchos chicos se desacostumbraron al ritmo académico, entonces sienten mucha presión académica. Muchos otros jóvenes en estas situaciones lo que ocurrió fue que se desacostumbraron a la socialización en persona, se sienten abrumados por otros pares. Algunos se les olvidó cómo interactuar de una forma regulada. Entonces sí ha sido difícil para muchas personas el reintegrarse a la socialización, pero la idea es tratar de tener el mejor entorno alrededor de nosotros para desarrollarse mejor conforme van creciendo. Y obviamente el desarrollo de la comunidad. Entonces, en resumen, si nosotros como papás, como encargados de adolescentes, logramos durante la adolescencia inculcar y promover patrones de sueños saludables,
el ejercicio regular, las habilidades para relaciones interpersonales, incluso nosotros siendo modelos para nuestros hijos de cómo se realiza. De nuevo, no voy a estarlos obligando, vea, salude, entre, venga, vamos a la reunión. La idea no es esa, pero que ellos vean que nosotros somos capaces de integrarnos socialmente y los apoyamos y los motivamos para que se desarrollen y se desenvuelvan socialmente bien, ahí estamos haciéndolo bien, ¿verdad? Estar para ellos. Y aquí un paréntesis, un poquito es, si me preguntan, bueno, ¿y cómo hago yo si mi adolescente se cierra mucho y quiere estar encerrado y no me habla y ni siquiera me vuelve a ver a los ojos, no quiere ni comer conmigo? ¿Cómo hacemos en este tipo de adolescentes? Es muy importante, sobre todo, estar ahí. La otra cosa es no entrar en desesperación y trabajar en la comunicación. ¿Cómo me comunico yo con un adolescente? Es una ciencia y un arte, pero lo primero es no tenerles miedo. Eso es casi como acercársele a un perro grandote, de esos que uno no sabe si lo van a morder a uno, ¿no? Entonces uno tiene que entrar sobre todo sin miedo porque huelen el miedo. Y entonces si nos ven que tenemos miedo, les vamos a dar un poder que ellos no saben manejar. Entonces, y no necesariamente quiere decir que nosotros tengamos un miedo físico ante el adolescente, sino un miedo ante las situaciones. Digamos que nosotros no crecimos en una época con tanta interacción a las redes sociales, al internet, o no tenemos conocimiento o nos aterra todo este tema global que están viviendo los jóvenes en cuanto a las relaciones afectivas, en cuanto a la forma de vestir, en cuanto a la música, en cuanto a todo esto, ¿verdad? Entonces tenemos que perderle el miedo a eso. Tenemos que saber un poquito y conocer qué les interesa, qué les gusta, qué es lo que está pasando. No quiere decir que yo voy a andar vestido de Bad Bunny, pero sí quiere decir que tengo que tener una idea de qué es lo que está pasando para poder conversar con ellos, porque ¿qué es lo que ocurre? Ellos van creciendo en un mundo y yo estoy creciendo en mi mundo de hace no sé cuántos años. Entonces, ¿de qué vamos a hablar cuando yo trato de hablarle de mi mundo y él está viviendo su mundo? Tenemos que tener mundos en común. Y hasta que él no tenga la madurez para querer saber y explorar de mi mundo, yo soy el que tengo que explorar el mundo de ellos y tratar de ponerme a nivel de comprender y hacerlo de una forma razonable, ¿verdad? No voy a satanizar todo lo que está ocurriendo, pero tampoco voy a hacer ciegamente dejarlos hacer todo lo que quieran. Tengo que conocer para saber qué no, qué sí, qué es bueno, qué es malo y poder emitir mis propias opiniones. Y yo les voy a compartir un poquito algo que me pasa a mí con los adolescentes cuando de repente está todo este tema del reggaetón, ¿verdad? Entonces hay todo tipo de criterios con el reggaetón, ¿verdad? Entonces, cuando uno sabe los nombres de los cantantes, qué canciones cantan, qué hacen esto o el otro, entonces yo puedo criticar y agarrarme con conocimiento de causa, entonces es muy divertido porque entonces ya no se meten conmigo, ya saben cuál es mi postura. Entonces, sí es importante conocer, porque a través de eso, los jóvenes saben que no les tengo miedo, que conozco dónde estamos metidos y que me pueden preguntar cosas. Siempre cuando vayamos a conversar con ellos, lo primero es escuchar. Siempre escucho primero. Nosotros como papás creemos que por haber vivido los años que hemos vivido y por ser los adultos tenemos el derecho a solo decir nuestra opinión y que ellos tienen nada más que escucharnos. El problema es que si nosotros no los escuchamos a ellos, muchas veces no les permitimos que nos digan todo lo que tienen que decir. Entonces lo primero es escuchar. Y cuando yo escuché, pienso, medito. Y cuando he meditado, respondo. Muchas veces lo que me están contando me asusta mucho y yo respondo de una vez y eso está mal y cómo lo dejaste y cómo permitiste y yo sobreactúo en ese momento. Y entonces puede que yo sí tenga razón, pero estoy cerrando puertas de comunicación y lo importante con ellos es la comunicación. Por más descabellado y atravesado que suene lo que ellos me dicen, primero tengo que escuchar y tengo que reservar mis juicios porque la idea no es decirles qué hacer. La idea no es que yo como papá no le diga, bueno, deje de hablarle a este, haga esto, haga el otro, porque entonces no le estoy permitiendo que se desarrolle. La idea es poder llegar a tener conversaciones saludables donde después de haber escuchado lo que ellos me han dicho, poder guiarlos y decirles, bueno, ¿qué te parece a vos? ¿Qué opinas vos? ¿Qué crees que pasó? ¿Qué te parece que fue lo incorrecto? ¿Por qué pensás que ocurrió tal cosa? ¿Qué hubieras hecho vos? Para conocer su criterio e ir desarrollando el criterio de los jóvenes. Porque mucho de esto es que a la larga necesitamos estar en la vida de ellos. Y la principal queja de los papás durante la adolescencia es que se sienten excluidos de la vida de los adolescentes. Y no los voy a engañar, es cierto, ellos nos van a sacar, ellos nos van a excluir,
ni tan divertidos, ni generamos tanta gratificación como los padres, pero eso está escrito en la biología, es normal. Ellos después van a mejorar su relación con nosotros. Lo que nosotros tenemos que saber es que estamos ahí, que seguimos poniendo reglas, que seguimos apoyándolos, pero que estamos para escucharlos y para aconsejarlos. Entonces, eh, esto es un poquito la presentación. La idea es que chicos con o sin condiciones, todos los adolescentes atraviesan estas etapas. Podemos tener el adolescente que entró más sano a la adolescencia, va a tener estos cambios, de repente se va a poner chichoso, de repente va a buscar más gratificación afuera, de repente los compañeros o la gente a su alrededor lo va a estimular para que haga cosas, va a responder menos a mis límites, es normal. Es parte del desarrollo de la adolescencia. Cuando un joven tiene una condición hay que tomar en consideración que son más sensibles y más vulnerables y pueden tener más riesgo que el resto de los adolescentes para asociar alguna condición de salud mental que puede que tenga que tratarse en su momento. Hay que recordar también que es un proceso importante porque muchos jóvenes, incluso con condiciones, después de haber atravesado la adolescencia, podrían tener reducciones significativas de sus síntomas, ¿verdad? Lo cual es una buena noticia, pero eso está escrito, o sea, eso ya sabemos. Una vez esos cerebros maduran, muchos de los trastornos de control de impulsos, pues se van a ir como resolviendo en el tiempo. Y, de nuevo, inculcar y apoyar los hábitos saludables, pues al final son las mejores herramientas que les podemos dejar a nuestros hijos. Muchas gracias.